Buenas tardes. Estamos en el curso La riqueza del Padre Nuestro y esta es la sesión 11, que se llama Una oración para todos. En el capítulo 37 de Camino de Perfección, Santa Teresa expresa su admiración por el hecho de que una oración tan breve, tan sencilla, sea una oración que tiene todo lo que podemos necesitar, todo lo que podemos pedir está en esa oración. Y también en una segunda parte de este capítulo nos recuerda que Jesús es nuestro maestro y es amigo de la verdad. Em, Ella en este capítulo hace una pausa a explicar las peticiones del Padre Nuestro, porque ven que ha ido explicando una por una. Padre Nuestro, es decir, que es de todos, que estás en el cielo, es decir, que el cielo es el lugar donde Dios habita y nos dice que cada uno de nosotros tenemos un pequeño cielo en nuestro interior, ¿no? Santificado sea tu nombre, entonces nos invita a alabar y santificar siempre el nombre de Dios, sobre todo en la comunidad, porque la comunidad es un lugar donde se alaba y se santifica el nombre de Dios. Luego nos explica la petición de que venga a nosotros su reino y nos habla de cómo podemos hacer eso posible por medio del mandamiento del amor, por medio de la inclusión, por medio de, otra vez, de nuevo, el valor de la comunidad como un espacio en el que se va haciendo presente el reino de Dios en la inclusión, en el amor, en la generosidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una petición que nos habla del mandamiento del amor y de confiar, confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos habla de la necesidad del pan cotidiano, del pan que nos alimenta y también de la profunda empatía de Jesús, de su profundo amor y compasión para dejarnos la Eucaristía como sacramento, un sacramento que nos da fuerzas para hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando nos invita a Jesús a hacer la voluntad de Dios, también nos deja las vitaminas, la fortaleza, el alimento para poderla hacer. Y después perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pone a la par el perdón de Dios del perdón que nosotros ofrecemos a nuestros hermanos, a las demás personas. Y digo a nuestros hermanos porque al decir que Dios es Padre, reconocemos que cada ser humano es un hermano y que Santa Teresa nos explica que Jesús ofrece nuestro esfuerzo de perdonar como la ofrenda más agradable al Padre porque sabe que nos cuesta trabajo por nuestro ego, por nuestro orgullo, porque no queremos reconocer muchas veces eh, que somos vulnerables, ¿no? Entonces, en este capítulo, el 37, deja de explicar, hace una pausa para explicar las peticiones que siguen, perdón, y se admira de la riqueza de esta oración, porque es una oración que sirve para los principiantes, pero también para los contemplativos, para las personas que van mucho más adelante en el camino de la oración. Cualquier peregrino o caminante espiritual, cualquier buscador de Dios puede hacer esta oración de acuerdo a su necesidad. Y algo muy hermoso también es que Dios sabe qué necesitamos cada uno. Y Él, al pedir nosotros que venga su reino, pues nos ayudará en nuestra propia realidad a que se vaya haciendo realidad el reino, cada quien en donde está o al pedir que se haga su voluntad, Él conoce nuestra situación. Entonces es una oración perfecta y cada quien puede hacerla de acuerdo a su necesidad. Ella dice, espántame ver que en tan pocas palabras está toda la contemplación y perfección encerrada. O sea, espántame
como sinónimo de asombro, como sinónimo de admiración, que es una síntesis de todo lo que podemos pedir. Y aunque hay muchas peticiones y son peticiones universales, se adaptan a lo que cada uno requiere, a lo que cada uno necesita, al estado de cada uno, si uno es religioso, si uno es casado, si uno es joven, si uno es viejo, si es mujer, si es hombre, si es niño. Cualquiera puede orar y esta petición le servirá, cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Teresa dice que los contemplativos ya no quieren cosas de la tierra y lo que pedirán son dones del cielo. Pero los que necesitan sustento también pueden pedir pan. Entonces es una oración universal, pero que la sabiduría de Dios recibe la petición de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Pero hay dos peticiones que son la prueba del amor, que son para todos y ahí se prueba si realmente queremos ir por el camino que Jesús nos invita. La primera es darle nuestra voluntad a Dios y la segunda, perdonar. Eh, Esta petición que vimos la semana pasada, perdónanos como nosotros también perdonamos. Teresa dice, los perfectos darán la voluntad como perfectos y perdonarán con la perfección que queda dicha. Nosotras, hermanas, haremos lo que pudiéremos, que todo lo recibe el Señor. ¿Quiénes son los perfectos? Para Teresa, los perfectos son quienes viven a la perfección el mandamiento del amor. No los que viven en la vida de cuadriculada, que no se salen de la rayita, ¿no? Como podemos entender quizá hoy la perfección como una actitud en la que no hay errores. Para Santa Teresa, cuando ella titula su libro Camino de Perfección, pues le podría haber llamado el camino del amor, ¿no? O el camino de la voluntad de Dios, porque a eso es a lo que se refiere la perfección de la que habla Santa Teresa, a seguir con fidelidad, con entrega, con generosidad, el mandamiento del amor. Y por eso dice, los perfectos darán su voluntad como perfectos, o sea, las personas que siguen el mandamiento del amor con mucha fidelidad, pues pondrán su voluntad en amar en todos los lugares, en todos los rincones, a todas las personas, y por tanto perdonarán con todo ese amor. Y nosotras, dice Santa Teresa, haremos lo que pudiéramos. Lo importante es mantenernos en el camino. Nosotros haremos lo que pudiéramos, que todo lo recibe el Señor. Y también habla de una actitud muy teresiana, que es hacer lo que podamos. Para Santa Teresa, cuando nosotros estamos tratando de hacer lo más perfecto, podemos caer en la tentación de darnos por vencidos y pensar que ya no podemos hacer más, que mejor lo dejamos. O sea, como cuando a lo mejor vas al gimnasio, ¿no? Y entonces el primer día de entrenamiento te cansas tanto que ya no quieres regresar. Eh, entonces Santa Teresa dice, no, lo importante es que cada uno haga su poco. Lo dice en la séptima morada 4, donde ya es el último capítulo del libro de las moradas, ¿no? Donde dice, y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día un poco más. Reconoce tu límite, pero haz lo que puedes. No se trata de que desde el principio vivamos como, pues a lo mejor San Francisco de Asís o un santo así grandísimo, súper entregado, o el Padre Pío, o Santa Teresita, o la misma Santa Teresa, ¿no? De lo que se trata es de que en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, hagamos lo que podamos. Y no es la ley del menor esfuerzo. No se trata de
vivir en la comodidad y así como cuando por quitarnos a un limosnero, pues le damos ahí una monedita para que ya no nos esté molestando. No, no se trata de eso, no es la ley del menor esfuerzo, sino se trata de poner todo lo que pueda, aunque sea poco. ¿Y qué es este todo lo que pueda, aunque sea poco? Pues es una semilla que voy cultivando, por eso puse esta foto de una plantita que está germinando, porque las semillas son intenciones que si nosotros las cultivamos regándolas, aflojando la tierra, quitando las malas hierbas, como también habla Santa Teresa la comparación del huerto del libro de la vida, pues eso podrá crecer, hacer un árbol que dé fruto. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes tiene muy buenas intenciones y quiere ser de esos perfectos que dice Santa Teresa. Por eso están en este curso, por eso les interesa crecer en la oración. Lo importante es no desanimarnos, sino cultivar esas semillas del amor, que es un amor a la manera de Dios, un amor que incluye, un amor que es generoso, un amor que perdona. Y no caer en la tentación como la persona, el criado hoy de la parábola de los talentos, que porque tenía miedo de su señor, esconde el talento en un pañuelo y no lo fructifica. Si nosotros escondemos nuestros talentos, escondemos para lo que somos buenos, pues estamos negándole al mundo una contribución importante. Y no importa la edad que tengas, tú tienes una luz que ofrecer en este mundo que está lleno de oscuridad. Eh, no es el amor para los rincones, dice Santa Teresa en las fundaciones, sino para las ocasiones. Y quizá Clara, por ejemplo, decía, yo ya no quería dar clases, pero ahora estoy volviendo a dar clases, ¿no? Pues ese talento está mejorando la vida de algunos niños, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos algún talento o muchos talentos que no debemos negarle al mundo. Algunas los compartirán con sus nietos, otros lo compartirán en el trabajo, otros con sus pacientes, otros con sus clientes. Lo importante es que ahí vayamos haciendo realidad el reino de Dios. Y como nos invita Teresa, hacer lo poco que podamos no es hacer lo menos, sino hacer todo lo que podamos, aunque sea poco, porque así el Señor nos irá dando su gracia para poder cada día un poco más. Si Dios te conoce y te ama y aprecia y valora lo que tú haces, aunque sea pequeño, aunque a otros les parezca insignificante. Teresa es tan realista que nos dice, ¿no? Entre los pucheros anda el Señor. Y pues no solo los pucheros de hacer los grandes platillos, sino también los pucheros sucios, ¿no? También esos que nadie quiere, esas tareas que nadie quiere. También ahí Dios nos acompaña y valora esos esfuerzos. En la segunda parte del capítulo, Santa Teresa nos invita a caminar en verdad. Teresa es una persona que rompe con los esquemas de su época, que es una sociedad muy basada en las apariencias. En el libro de la vida es hasta chistosa a veces cuando comenta que ella pues no sabía cómo se tenía que referir a las personas, ¿no? Si les tenía que decir su merced o excelencia o su majestad o su alteza, porque era una sociedad en la que los estamentos estaban muy marcados y las personas no cambiaban de lugar socialmente. A diferencia de ahora, que también pues puede haber poca o mucha movilidad social, pero la educación ha dado mayor movilidad social de la que existía en esa época. En la época de Santa Teresa, los burgueses
eran la clase que son los comerciantes o las personas que tenían oficios, empezaron a tener más riquezas que los nobles, pero no por tener más dinero podían cambiar de estrato social, ni podían tener los privilegios de los nobles. Y bueno, ¿qué digamos de los campesinos? Esos no tenían ni siquiera derecho a sus propias tierras, sino cultivaban las tierras de los nobles. Y era una sociedad en la que la gente tenía que aparentar. Teresa vivió esto en carne propia porque les he contado ya que su papá era hijo de un judío converso, de Juan el Toledano, que tenía una tienda de sedos y terciopelos en Toledo. Y Juan el Toledano, pues para no salir de España en 1492, cuando Isabel la Católica expulsó a todos los judíos de sus reinos, se convirtió al cristianismo, al catolicismo. Sin embargo, alguien lo denunció que él tenía prácticas judaizantes. No sabemos si sería cierto o no, pero todo podía ser sospechoso. Ustedes saben que en España, por ejemplo, es muy común lavar el sábado. Le dicen hacer la colada, o sea, lavar la ropa el sábado. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de que la gente en esa época, para mostrar que no respetaba el Shabbat, que era el día de descanso de los judíos, entonces lavaba el sábado y que se viera, ¿no? Que se viera que habían lavado, se tendía la ropa para que todos vieran que ahí no había judíos. Entonces no sabemos, pues, qué haya pasado, por qué denunciaron a Juan el Toledano, el abuelo de Santa Teresa, pero pues la Inquisición pues fue por él y quizá de lo que lo acusaban no era tan grave porque no lo torturaron, pero le dieron un castigo que iba contra su reputación, contra su honra, que es de lo que Santa Teresa muchas veces nos habla, contra su honra, contra su imagen pública. El castigo era ir 7 viernes al Zocodover, a la Plaza Mayor de Toledo, con un San Benito que era como un jubón amarillo para mostrar que él había tenido una práctica judaizante y se quería convertir. Y esto era algo muy humillante. Tan humillante que Juan el Toledano compró un título de nobleza para sus hijos. Ya les digo que bueno, como siempre, o sea, en ley ellos no podían ser nobles, pero ya saben que pues a veces el dinero arregla las cosas. Entonces, les compró un título de hidalgos, que es en esa época era como el grado más bajo de nobleza. Los hidalgos no podían vender, no podían tener tiendas, no podían ser comerciantes, porque ya vivían de sus rentas, de sus propiedades. Y los 2 hijos de Juan el Toledano, el Alonso de Cepeda, el papá de Teresa, y su hermano, que no sé cómo se llamaba, se fueron a Ávila, Pedro de Ahumada. Se fueron a Ávila, no, Pedro de Ahumada no, Pedro Sánchez debe ser, porque Ahumada era el apellido de la mamá de Santa Teresa. Se fueron a Ávila y se casaron con mujeres cristianas viejas. O sea, el papá les instruyó, ustedes cásense con unas mujeres que tengan sangre, que les corra por la vena la cristiandad, para que ustedes ya no sean sospechosos. Pero cuando Santa Teresa era pequeña, cuando tenía como 8 o 10 años, los impugnaron. Volvió a salir esto de que ellos venían de judíos. Y el papá de Santa Teresa gastó dinero en defenderse de esto que era cierto, pero que era una afrenta, porque las personas que tuvieran sangre judía quedaban marginadas de muchas cosas en la sociedad. Por ejemplo, en la época de Santa Teresa, al convento de la Encarnación, no podría haber entrado ella si no tuviera sangre limpia, ¿no? Por eso Santa Teresa, cuando funda el Carmelo Descalzo, lo funda como una comunidad donde pueden entrar
todas las mujeres que quieran ser religiosas, que tengan sentido común, sin importar si tienen o no pureza de sangre. Entonces, como ven, esto de la verdad y las apariencias a Teresa la toca profundamente. Ella vio cómo su papá se desgastó tratándose de defender, cómo toda su fortuna se fue tratando de mantener una casa, pues de un hidalgo, tratando de mantener un estilo de vida que correspondía a un hidalgo y al final acabó en la bancarrota. Entonces, para Teresa, la verdad es un valor fundamental. Es un valor que de verdad ella, o sea, lo encarna y trata de vivir de acuerdo a ese valor, vivir sin apariencias, porque se ha dado cuenta cómo las apariencias nos van destruyendo, cómo van haciendo que perdamos nuestra manera auténtica de ser por estar tratando de impresionar a los demás. En el libro de la vida también, cuando conoce a doña Luisa de la Cerda, una dama noble de Toledo, que pues ella era de las familias más importantes de España, ella era de los Medinaceli y se casó también con eh, su esposo, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero era de otra familia de los más cercanos al rey. Y ella dice que viviendo ahí, tratando de consolarla después de que enviuda, se da cuenta que todas las apariencias de los nobles son como palillos de romero seco. Si conocen el romero, pues saben que el romero pues tiene, sus palillos son muy frágiles, ¿no? Y además con una chispa cuando están secos se encienden. O sea, las apariencias son de una fragilidad impresionante y sin embargo muchas veces ponemos mucho empeño en esas apariencias. Entonces, en este segundo capítulo, Santa Teresa nos invita a optar por la verdad y a tener una vida congruente, una vida auténtica. Y para eso, pues el camino es Jesús. Jesús es el maestro. Jesús, leyendo en el Evangelio, podemos ver cómo Él se conduce con amor, con autenticidad, con verdad, y Él nos va previniendo de los peligros de una vida que está hecha de fingimiento. Y además, algo muy importante para nuestra oración es que Jesús, dice Teresa, es muy amigo de que tratemos verdad con Él. O sea, que nuestra oración, que es trato de amistad, sea una oración auténtica, una oración del corazón, no una oración hecha de devociones que no tienen sentido para nosotros y que quizás suenan muy bonitas. Lo que quiere Jesús es que llevemos nuestro verdadero corazón, nuestros verdaderos sentimientos, nuestras verdaderas experiencias a la oración. Y fíjense cuánta libertad hay en esto. No tenemos que ir con Jesús como con una persona con la que tenemos o queremos quedar bien. Claro, le vamos a hablar como nuestro Señor y como nuestro Dios, pero a Él podemos decirle si algo nos lastima, si algo nos preocupa, si algo nos consuela, si necesitamos algo. Podemos hablar con verdad. La oración se vuelve entonces un espacio de libertad, porque cuando alguien me ama de verdad, me acepta y Jesús me acepta como soy y puedo hablar con mis propias palabras y puedo hablar con libertad y con verdad. La oración además ilumina la vida, nos da luz para entender verdades. Si algo no entiendes, llévalo a la oración. Y quizá hoy no lo vas a entender, pero vas a poder poner eso ante Dios y poco a poco Él te ayudará a comprender.
La oración es donde encontramos luz para entender las verdades, nos dice Santa Teresa en el libro de las fundaciones. Dios es la suma verdad de donde dependen todas las verdades. Esto también es muy importante porque nuestras verdades humanas son parciales. Por ejemplo, ha ido avanzando la ciencia, pero pues toda la verdad del universo no la sabemos, la conocemos parcialmente. Y si no, pues ahí está la historia de mi querido Galileo, que en el siglo XVII probó que la Tierra giraba alrededor del Sol y la Iglesia lo excomulgó, ¿no? Porque y fue hasta el siglo XX que le quitaron, o el siglo XXI, no sé, que le quitaron esa excomunión. Entonces, Dios es la suma verdad. Nuestras verdades humanas son parciales. Es importante acogernos a la verdad de Dios y sobre todo la verdad más trascendente de Dios es su amor. Es que Él nos ama y nos ha hecho para Él, para vivir unidos a Él. Dios además ama la verdad, nos conoce, nos ama incondicionalmente. Ante Él no tenemos que fingir que no hemos pecado o que somos limitados o que somos débiles o que nos hemos equivocado. Y también podemos decirle con confianza nuestros anhelos, nuestro deseo de querer hacer el bien, lo que nos entusiasma, lo que nos preocupa, lo que nos gustaría. Él nos acepta como somos. Y algo más hermoso aún es que Jesús, que es divino y humano junto, comprende nuestra humanidad, comprende nuestras pérdidas, comprende la enfermedad, comprende la carencia, el hambre y nos ama incondicionalmente. Comprende hasta que nos cuesta trabajo perdonar, como lo vimos la clase pasada. Comprende que a veces nuestro corazón es como un corazón duro y de piedra y que necesitamos mucho, mucho de su gracia. Entonces, pues ante una sociedad que valora las apariencias, el brillo, el oropel, los títulos nobiliarios y ahora los títulos académicos, Teresa contrapone el valor de la humildad, que es andar en verdad, y el de la congruencia. Entonces, Teresa nos invita a, así como en esa foto que se ve que va la escalera llegando hasta un fondo, pues a ir hasta nuestro lugar más profundo para encontrar la verdad. La verdad y la verdad de Dios habita en nuestros corazones, porque ya nos dijo, ¿no? Que donde está Dios es el pequeño cielo y todos tenemos un pequeño cielo dentro. Entonces, en la oración podemos andar en verdad y llevar lo que va, esa luz de la verdad a todas las áreas de nuestra vida. Teresa nos invita a cultivar entonces la llaneza, o sea, hablar directamente, la claridad, la sinceridad, la sencillez y la buena fe. Y todo eso va a tener un impacto en nuestras relaciones. Va a haber menos malos entendidos, y toda la verdad también se puede decir con amor. No se trata de ser de esas personas que dicen, no, pues yo te digo la verdad aunque no te guste y sopas, ¿no? Ahí te va. No, la verdad, como dice Edith Stein, se necesita decir con amor para que sea bien aceptada. Entonces, el hablar llanamente, claramente, sinceramente, no es hablar brutalmente, sino que se puede hablar con amor y con verdad. Y eso mejorará todas las relaciones y nos hará más libres y nos hará más a la manera de Jesús.
Entonces, la invitación de este capítulo es a andar y tratar con verdad. ¿Por qué? Porque Santa Teresa nos va a explicar en los siguientes capítulos cómo eso nos va a librar de las tentaciones y del mal. Es importante la verdad como algo que nos protege y nos ayuda en el camino hacia Dios. Y bueno, pues aquí tengo unas preguntas para ti. Ante el espejo de la verdad, que es Dios, pues pregúntate, ¿qué tanto se valoran las apariencias en la sociedad de hoy? ¿Quiénes son importantes según las opiniones de hoy? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Hay algún aspecto de mi vida en el que quisiera ser más auténtico? Piensa en alguna persona que sea clara, sincera con sus palabras. ¿Cómo puedes seguir su ejemplo? Entonces te voy a dar un momento para que escribas. Voy a poner en pausa la grabación por unos minutos. Vamos ahora a hacer nuestro momento de oración. Te invito a que te sientes con los pies bien apoyados en el piso, con la espalda recta, sin que esté rígida, y que vayas entrando en contacto con tu respiración, como esté en este momento. Acepta cómo está tu cuerpo en este momento y reconoce qué pensamientos o qué sentimientos te habitan y simplemente obsérvalos y déjalos pasar. Acepta que estos pensamientos y emociones son impermanentes. Y entra más profundo dentro de ti a ese pequeño cielo donde habita Dios, que es la suma verdad. Imagina esta morada interior como un lugar luminoso, un lugar, como dice Santa Teresa, que es el espejo donde se ven las verdades. Y agradece a Dios la oportunidad de poder entrar a esta cámara del Rey, a este lugar de la verdad. Mira que Jesús te mira y devuélvele la mirada de amor. Hazte consciente de su alegría al verte, de que conoce toda tu vida y te ama incondicionalmente. Con Jesús, recuerda momentos en tu vida en los que has sido auténtico, veraz, íntegro, que has sido tú mismo. Agradece por esos momentos en los que has podido andar en verdad.
Si te distraes, regresa a esa morada luminosa donde habita Dios, la suma verdad. Ahora piensa en un momento en el que por alguna razón has sido incongruente, has mentido, has traicionado la verdad. Date cuenta del sufrimiento que esto te causó a ti y a otras personas. Pide perdón a Jesús porque en ese momento no supiste actuar de otra manera. Pide al Señor que te dé la gracia de andar en verdad, caminar en la verdad. Imagina la verdad como claridad, como una luz que puedes llevar a tu vida. ¿Hay algún aspecto de tu vida que necesite especialmente ser iluminado con esta verdad? Pide al Señor que te dé la gracia de ser fiel, de ser auténtico, íntegro, verdadero. Respira con esta frase, andar en verdad, andar en verdad.
Jesús Maestro, danos la luz que necesitamos para entender las verdades. Danos la luz que necesitamos para entender las verdades. Agradece a Dios que te busca, te ama, ilumina tu vida con su verdad. Pídele que su luz, su bondad te ayude a ser testigo de su amor en donde te toca vivir, con quienes te toca tratar. Visualízate como un portador de esa luz de Dios a tus ambientes. Es una luz cálida, atrayente, amorosa. Respira y vamos terminando nuestra oración diciendo muy conscientemente, con mucha atención, esta hermosa oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo leer el capítulo 37 de Camino a Perfección y la ficha 37 del libro El amor nos hará apresurar los pasos. Y